Amiga Carlita, ¿nos avisas si se, si se graba esa pantalla? A ver. Sí, amiga. Va. Ahí está, ¿no? ¿Ya se ve? Ok, bueno. Pues vamos a empezar. En esta serie que se tituló de ¿Qué hacer cuando? Ya hemos visto algunos temas como qué hacer cuando te sientes frustrado, el de la semana pasada cuando te sientes feo, y en esta ocasión nos toca de qué hacer cuando te sientes desanimado. ¿Le pones a la que sí? Entonces, primero me gustaría que pues viéramos qué es el desánimo. Me busqué algunas definiciones muy básicas para poder entenderlo. En primera, ¿qué es el desánimo? Es el decaimiento del ánimo, por la redundancia, es un abatimiento, es una falta de ilusión, de energías. Y cuando buscamos la raíz de la palabra, está formada por des, que indica una negación, y por ánima. Ahora, ánima lo que significa es soplo, respiración, principio vital, vida. Entonces, básicamente es la falta de este principio vital, la falta de este ánimo, la falta de esta vida. Algo que me gustaría ver primero, y lo voy a tratar muy breve, es qué diferencias hay entre el desánimo y la depresión. Yo sé que ya hemos visto el tema de la depresión, pero muchas veces tendemos a confundirlo y a utilizar como mucho la palabra, ay, es que estoy depre, como sinónimo de estoy triste, estoy desganado, etc. Entonces, vamos a verlo súper rápido. En primera, pues el desánimo es meramente un estado pasajero. La depresión sí es un trastorno ya tal cual del estado de ánimo. El desánimo es algo que, digamos, es relativamente pasajero y la depresión ya es crónica. Ahora, un punto también importante es que con el desánimo normalmente sabemos la razón por qué estamos desanimados, ¿no? A lo mejor fue un acontecimiento reciente, a lo mejor fue algo que sucedió la semana pasada y apenas lo estamos asimilando, pero normalmente tendemos a saber por qué estamos así. Y muchas veces con la depresión no sabemos el por qué. Entonces, si no encuentras el motivo de ese desgane o de esa falta de iniciativa, es mejor pedir ayuda profesional, porque podría ser depresión. Y bueno, ya tenemos también una plática de depresión que se trató en una serie anterior. Ahora, ¿qué es el desánimo espiritual? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? El desánimo espiritual, hay un versículo que viene en Números 21:4, y lo voy a ahondar de manera muy superficial primero, ya después hablaremos un poquito más a profundidad. Y dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Este es un versículo en el que podemos encontrar directamente la palabra desánimo. En la traducción en lenguaje actual, dice, la gente se desesperó. En la versión de NBI dice, se impacientaron. Entonces, lo que estamos viendo es que el desánimo tiene distintos matices. O sea, puede ser que no solamente sea como un desgano, puede ser que te sientas desesperado, puede ser que te haga falta la paciencia y te lleva a este desánimo. Ahora, el desánimo, la impaciencia y la angustia. El desánimo nos lleva muchas veces a ver las cosas sin la importancia que realmente tienen. Y creo que eso es de lo más delicado y lo más grave. Hay cosas que son importantes y que dentro del desánimo dejan de serlo. Como que se pierde la perspectiva de
Y en lo espiritual nos lleva a ya no practicar aquellas cosas que nos fortalecen. Una persona desanimada es alguien que difícilmente va a buscar orar, es una persona que difícilmente va a querer abrir su Biblia y leerla, que muy probablemente no tendrá el ánimo de ir a la iglesia, bueno, ahorita que estamos en pandemia, de escuchar las prédicas. Y es una sensación que nos quiere privar de hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. De repente como que nada te alegra, todo se te vuelve como tedioso, sientes que no estás tal vez recibiendo ese alimento espiritual, y incluso a veces no es porque no estés buscando a Dios, sino simplemente que este desánimo ya estableció como un tipo de barrera que está impidiendo que tú puedas realmente tener esa comunión con Dios. Y uno de los problemas es que también nos lleva a ser duros de corazón. O sea, estás como tan ensimismado en este sentir tuyo, en este desgane, en este no tengo ganas de cosas, en esta apatía, que ves todo de distinta forma, como que pierdes la perspectiva real de las cosas. Y digo, a todos nos puede pasar, pero el problema viene cuando no salimos de este desánimo. Ahí es cuando pueden haber realmente consecuencias. Ahora, ¿cómo identificar si estoy pasando por desánimo? Como les decía, ya no le sientes gusto al escuchar o leer la palabra. Puede ser que ya ni abras tu Biblia, o sí la abres, pero como que sientes que no estás aprendiendo, que el Espíritu Santo no te está hablando a tu vida. Puedes incluso creer que la oración ya no es tan importante, o sea, como que dices, ay, bueno, sí, doy gracias en los alimentos y doy gracias en la noche y ya, ¿no? Suficiente. Incluso puede ser que cuando cierta persona llega a predicar, como que tú no estás tan dispuesto o tu corazón no está tan abierto y tu mente a recibir eso que Dios tiene para ti por cierta persona, ¿no? Puede ser porque creas que esa persona ya no tiene pues nada nuevo para enseñarte, o muchas veces tendemos a juzgar y a decir que no tiene como esa autoridad moral para poder predicar. Muchas veces también sientes que tal vez el servicio a Dios ya no es para ti, o porque llevas mucho tiempo sirviendo, o porque llevas tal vez mucho tiempo sirviendo en el mismo puesto, o como que sientes que no te delegan más cosas y dices, ay no, ya estoy desanimado, ya como que para qué, siempre es lo mismo. El servicio de Dios. Y lo que les decía, sientes que tu corazón cada vez se pone más duro como una piedra. Algunas veces también este desánimo te quita como esa humildad. Te puedes volver incluso un poquito amargado. Hace que tu espíritu deje de ser receptible a la presencia de Dios, y como que es tanto este sentir de apatía que no ves, que no escuchas la palabra de Dios. O sea, tus ojos y tus oídos espirituales están cerrados y literal sientes que hay como una barrera entre Dios y tú. Ahora, ¿por qué se da el desánimo? La realidad es que en el desánimo hay muchísimos motivos. O sea, de verdad que hay motivos como hay áreas en nuestra vida. Puede ser desde frustración, como lo vimos con Carmona, puede ser desde una larga espera, como lo vimos con Saulo en el tema de qué hacer cuando me siento quedado. Puede ser por un fracaso en algo que esperábamos triunfar, a lo mejor un negocio, una relación, etc. Vamos a enumerar nada más unas cuantas para que veamos que de verdad hay muchísimos motivos. Puede ser pérdida de visión, que es que no sé hacia dónde quiero ir. O sea, de verdad, yo no sé si a la derecha, si a la izquierda, no sé, tal vez estoy pasando por ahí un poco una crisis de no sé, ahora Dios qué quiere que haga de mi vida, y entonces no sabes hacia dónde ir. La siguiente, puede ser incluso que estés en pecado y que hace algo que ya sabes que a Dios no le agrada, pero te cuesta mucho dejarlo de hacer y no has podido realmente alejarte de ello. Puede ser también por temores, puede ser por preocupaciones de algún familiar, por alguna situación económica, con todo eso también del COVID, que luego tenemos como este temor a contagiarnos. Puede ser por sufrimiento o pérdida de un ser querido, hasta un trabajo.
puede ser también por lo que pasa a tu alrededor. Y creo que es como un desánimo muy común a nuestra época, porque siempre parece más verde el pasto del vecino. Y con las redes sociales, de verdad que esto se ha así como agigantado, porque la gente obviamente solo postean ciertas cosas en redes sociales, pero tú ves eso y piensas que siempre la otra persona tiene eso que tú quieres, tiene eso que tú anhelas, y entonces tú dices, o sea, te empiezas a comparar también y empiezas a fijarte más en tu alrededor que realmente en ti. También puede ser que no estamos conformes, ya sea con lo que tenemos, con lo que somos o con lo que estamos haciendo. Ahora, no se trata de conformarse, pero sí de saber que Dios tiene el control de cada situación en nuestra vida y que debemos de estar conformes con lo que estamos viviendo porque es un proceso. Y puede ser que no te sientas a gusto en este momento con lo que estás haciendo o que anheles, no sé, a lo mejor tener un lugar más grande donde vivir, etcétera, y esto se vuelve ya un peso importante que te está quitando ese ánimo. Otro puede ser la crítica, ya sea que tú le ejerzas, que critiques a alguien o que haya sido criticado. Puede ser también aburrimiento, como este que dices, es que no hay nada nuevo en mi vida, es que no está ocurriendo nada, es que no está pasando nada, tengo mucho tiempo que estoy igual y entonces esto te desanima, o lo contrario incluso, puedes tener una sobrecarga, que a lo mejor tu trabajo, que a lo mejor estás como, es que el trabajo, es que la familia, es que la iglesia, y es que esto, y es que el otro, y entonces es tanto lo que estás manejando que de repente dices, no, ya, esto está haciendo demasiado y te desanima también. Entonces, como podemos ver, la realidad es que las causas son muchísimas y así nos podríamos ir haciendo una lista, incluso personal, así de cuáles son mis propias causas que me están causando desánimo. Pero la realidad es que hay una raíz de todo esto y esa raíz es que estamos poniendo nuestra esperanza en aquello que no es Dios. O sea, depositamos nuestra confianza, depositamos nuestra fe en todo menos en Dios, en una persona, en tu pareja, en un trabajo, tal vez en una promesa de un aumento o de un puesto. Incluso puede ser que depositas tu confianza en el gobierno y dices, no, estamos peor cada vez. Y obviamente cuando esto no funciona como nosotros queremos, viene una frustración, viene una molestia, una decepción y te desanimas. Pero Dios no está ciego a nuestra necesidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es volver a enfocar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios, en donde realmente lo debemos de poner. Porque obviamente todas estas circunstancias son externas a nosotros y a pesar de que sí tenemos pues cierta responsabilidad en algunas de ellas, no tenemos el control. O sea, es una realidad que hay muchísimas cosas fuera de nuestro control y nosotros al depositarlo todo esto en cosas externas, o sea, nuestro ánimo va a estar así, un día súper felices, un día súper tristes, porque no tenemos el control de ello. Ahora, ya vimos distintas razones, ya vimos como la raíz de, ahora me gustaría el enfoque del día de hoy. Bueno, ya identifiqué que a lo mejor sí estoy pasando por un momento de desánimo, ya vi que pues puede haber muchísimas razones, ya vi, digamos, lo que estoy haciendo mal en la raíz, pero ¿qué promesas tiene Dios para nosotros cuando nos sentimos desanimados? La primera es que Dios tiene una protección especial y un cuidado especial para con sus hijos. En Mateo 10, 29 al 31, dice, no se vende 2 gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Paréntesis. O sea, no hay ni siquiera ningún gorrión, ningún pájaro, ningún ave muere sin que Dios lo sepa, sin que Dios lo permita. ¿Ok? O sea, imagínense si Dios
está al cuidado de sus aves, está al cuidado de su creación, ¿cuánto más cuidado va a tener de nosotros que somos sus hijos? Sigue el versículo. Y Él les tiene contado aún los cabellos de la cabeza. O sea, imagínate, tal es el cuidado que tiene Dios de nosotros, que hasta sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. O sea, Él nos conoce de verdad, de arriba abajo, lo más interno de nuestro corazón, y dentro de ese cuidado que nos tiene, es como una comparación de decir, imagínate, o sea, ¿quién se va a poner a contar los cabellos de tu cabeza? ¿Quién va a saberlo? Solamente Dios. Y continúa el versículo. Tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Entonces, si Dios incluso con las aves tiene este cuidado, ¿cuánto más va a tener por nosotros? Hay otro versículo que también me gusta, que habla de esta protección que Dios tiene con nosotros, sobre todo cuando estamos pasando cuestiones tal vez como de pruebas, como de momentos difíciles, y está en Isaías 43:2. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios. Entonces, este versículo también nos habla de esa garantía que nosotros tenemos, de que por más prueba difícil que estemos pasando, por más circunstancias de desánimo que nos estén sucediendo, Dios no va a permitir más allá de lo que podamos nosotros soportar. No nos vamos a quemar. Otra promesa que vemos también es la provisión en la escasez. Si a lo mejor la razón económica, que no sé, te estás tronando los dedos para ver cómo hacerle para salir al día siguiente, me gustan estos dos versículos, que es Salmos 34:10, que dice: los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor, nada les falta. Es decir, nosotros que somos sus hijos, que lo buscamos, Dios tiene el cuidado y nada nos va a faltar. Y Salmos 37:25, que dice: he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Es decir, por más que tú, ¿cómo le vas a hacer? Por más que tú estés pasando tal vez por esta dificultad económica, Dios va a estar ahí y Dios va a obrar y Dios te va a cuidar. Y muchas veces tú no vas a saber ni cómo le hizo Dios, pero aparece esa provisión. Y una promesa más, que es pues, la más importante, es que Dios nos da una vida eterna. Cuando a veces tenemos estos momentos de desánimo, las circunstancias nos abruman y perdemos mucho como esa perspectiva de eternidad, de que Dios ya venció, de que Dios ya ganó, de que lo más importante ya lo tenemos. En Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, Dios ya hizo lo que tenía que hacer para que nosotros tengamos esta vida eterna. Es algo en lo que nosotros podamos descansar. Y en Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Me gusta también como lo dice la versión de Nueva Traducción Viviente, que dice: mi propósito es darles una vida plena y abundante. Ese es el propósito que Dios también quiere para nosotros, que vivamos plenos en Él y tengamos una abundancia en Él. Ahora, ya vimos lo que Dios ya hizo, lo que Dios ya tiene para nosotros y en lo que nosotros nos debemos agarrar con estos momentos de desánimo. Ahora, ¿qué cosas deberíamos de nosotros recordar que son importantes, que muchas veces ya las sabemos, pero que en esos momentos se nos olvidan? La primera, que somos amados, que eres amado, que soy amado, que es también de lo más importante para poder salir de esa apatía, de ese desgano. En Salmos 42, del 5 al 6, este es un salmo que escribe David,
y le está hablando a Dios. Dice tal cual, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? O sea, primero le pregunta, primero le dice a Dios, o sea, no entiendo por qué me siento así, estoy triste. Y sigue David, pondré mi esperanza en Dios. O sea, a pesar de cómo me siento, a pesar de que no tengo ganas, yo voy a poner mi esperanza en Dios. Lo que decíamos, deposita tu esperanza, tu confianza, tu fe en Dios, no en las circunstancias, no en cosas externas. Y continúa, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, o sea, ahora me siento de verdad muy mal, muy, muy mal, pero me acordaré de ti. Pero siempre podemos acordarnos de Dios y volver a poner nuestra esperanza en Dios. Y en el versículo 8 de este Salmo 42 dice, pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. Y me encanta esta parte porque dice, este es en la versión igual NTV, que dice, derrama su amor. O sea, imagínate así como si una cubeta llena de amor de Dios, así como que te cae, te derrama de encima, y no es algo que pase cada domingo, no es algo que pase, no sé, solo cuando vas a la iglesia. Aquí dice cada día, o sea, cada día Dios, ¡pum!, nos derrama su amor, nos llena así, imagínatelo tal cual, te echas la cubeta de amor de Dios cada día, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Y este es como el primer paso que nosotros podemos, digamos, hacer o recordar, que es que Dios nos ama. O sea, ¿cómo nos ve Dios? Si a lo mejor tú lo sabes que eres amado, pero tal vez no lo has vivido, no lo has experimentado, o lo tienes nada más ahí como un conocimiento que te han dicho, sí, yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios me ama, pero no es algo que tú sientas real en tu vida, pídele a Dios que sea una convicción. O sea, pídele a Dios que te ayude a darte cuenta cómo ese amor es real en tu vida. Porque el amor ahí está, pero muchas veces no lo vemos, también por este desánimo. Entonces, pídele a Dios que te ayude. Dios mío, ayúdame a ver cuánto me amas, porque seguramente Dios ya está obrando, ya está actuando, ya está tomando el control de la circunstancia, pero nosotros no lo vemos. Entonces, es pedirle a Dios que podamos vivir, experimentar, casi palpar ese amor y que se vuelva una convicción en nuestra vida. Ahora, el siguiente, este es buenísimo. Recordar que ya no vivimos para nosotros, sino que ahora vivimos para Dios. En 2 de Corintios 5:15 dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, muchas veces, sobre todo más cuando ya traes el desánimo encima, no vas a tener ganas de hacer cosas, no vas a tener ganas de asistir a la iglesia, pero ¿qué crees? Ya no vives para ti, ahora vives para Dios. Muchas veces no vas a querer leer su palabra, pero ¿qué crees? Que ya no es lo que tú quieras. Ya no vives para ti, ahora vives para Dios. Incluso muchas veces vas a tener que perdonar y es de lo más difícil, pero ¿qué crees? Tampoco es que te den ganas de perdonar, es que ya no vives para ti, ya no es que tengas ganas, ahora vives para Dios. Y ya no vivimos para seguir nuestras emociones, a esto voy. O sea, ya no vives para complacerte a ti, ya no vives para, pues no sé, a lo mejor en este punto de desánimo a decir, ay, pobrecito de mí. O sea, ya no vives para dejarte guiar por tus emociones. Ahora vives para dejarte guiar por Dios, vives para Dios. Y tal vez sí haya días en que con todo esto que estás viviendo no puedes dar tu 100, pero tal vez das tu todo y tu todo es un 80 y está buenísimo porque lo estás haciendo para Dios. Y es ya no vivir sujeto a tu ánimo, ya no vivir sujeto a circunstancias externas, que pueden ser muchísimas las que nos desanimen, sino ya vives sujeto a Dios.
Y de verdad que esto cuando lo empiezas a aplicar, no es de la noche a la mañana, obviamente, es un proceso y es el querer ir haciéndolo para Dios. Te cambia el chip y te cambia la perspectiva de, ok, sí, no tengo ganas, pero ¿sabes qué? Ya no se trata de lo que yo sienta o lo que viva para mí, se trata de vivir para Dios. Otro punto súper importante, no olvides lo que Dios ya ha hecho por ti. Muchas veces se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado, todos los milagros que Dios ya ha obrado en nuestra vida, y se nos olvida así, como a la primera que vemos algo difícil. En Éxodo 16, del 1 al 3, dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Esto está fuertísimo. O sea, Dios ya lo sacó de Egipto, ya lo sacó de esa esclavitud, Dios ya hizo un montón de milagros, Dios ya abrió el mar, Dios ya los fue guiando a través de Moisés, y a ellos a los 2 meses y medio, ¡pum!, se les olvida. Dicen, ay, no, ¿sabes qué? No, estaba mejor siendo esclavo porque pues me daban ahí mi comidita, pues sí, o sea, hacían de mí lo que querían, pero pues yo estaba a gusto, y a los 2 meses y medio se les olvidó todas estas cosas que Dios ya hizo en ellos y se empiezan a quejar. Y lo más impresionante es que esto nos pasa muy seguido. O sea, de verdad que nos parecemos mucho porque muchas veces Dios ya obró en tu vida, ya empezó a hacer cosas, ya empezaste a ver los milagros de Dios, todo lo que Dios tiene para ti. Y tal cual, pasan 2 meses y medio y te toca vivir otra adversidad, te toca vivir otra prueba y dices, ay, no, no, Dios, no, yo creo que está así, no sé cómo le voy a hacer, te empiezas a preocupar, viene el desánimo, etcétera, etcétera. Entonces, siempre recuerda todo lo que ya Dios ha hecho por ti. Es algo súper importante de tener en cuenta para cuando quieres salir del desánimo. O sea, date cuenta de dónde Dios te sacó, qué cosas ya ha obrado, incluso qué ha cambiado ya en ti, no solo en circunstancias externas, sino que Dios ya ha obrado en ti, que ya te ha cambiado a ti. A mí me gusta mucho escribir en diarios y muchas veces escribo ya sean oraciones o como mis pensamientos o también la respuesta a esas oraciones. Y yo cuando me pongo a leer estos diarios y veo muchas veces mi forma de pensar de hace 2 años, de hace 1 año, digo, ay, no, Dios, de verdad que hace muchísimo en mí, ¿cómo puede ser? O sea, a veces hasta me da risa, ¿no? De las cosas que me quejaba, de las cosas que a veces no me parecían o que me quitaban este ánimo. Y entonces es cuando te das cuenta que Dios no solo cambia circunstancias externas, sino que te va cambiando también a ti. Entonces, súper importante, ten presente todo lo que Dios ya ha hecho por ti. Otra, el presente es temporal. Sea la razón por la que sea que estés pasando un desánimo, no va a ser para siempre. Si a lo mejor ahorita estás en tu momento de prueba, en tu momento de desierto, hay un carácter que Dios quiere formar en nosotros. Y si estás pasando por ello, es porque Dios debe trabajar en ti, Dios debe trabajar en cada uno de nosotros. Este versículo de Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En la versión NTV dice, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Es decir, la prueba que estés pasando ahorita
por más grande que te parezca, por más abrumadora que te parezca, no va a ser nada, de verdad nada comparado con todo lo que Dios tiene para ti en esta tierra y también en la eternidad. O sea, de verdad no va a tener una comparación. Y en este punto es súper importante tener paciencia, porque muchas veces nos desesperamos y pensamos que este momento va a durar muchísimo. Y es una realidad que no, o sea, que va a cambiar y que es temporal, que también vas a salir de ello. Y que Dios está obrando, aunque tú no lo veas, Dios siempre está obrando. Otro punto también a recordar es que aprendamos a confiar en Dios y no en nuestras fuerzas. Cuando se te viene una situación difícil, muchas veces piensas, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y empiezas a analizar, ¿no? A lo mejor, híjole, no, es que si hago esto, es que si hago lo otro, y empiezas a pensar en tus capacidades, que son limitadas, en tus conocimientos, que son limitados, y en lo que puedes hacer, que también es limitado. Pero quien no es limitado es Dios. Hace poquito a Saulo y a mí nos dijeron una frase que nos encantó, que dice, deja a Dios ser Dios en tu vida. O sea, dale a Dios las riendas de tu vida. Deja que Él sea Dios. No tenemos un Diosito, tenemos un Dios grande. Entonces, deja a Dios ser Dios en tu vida. Sí, haz lo que a ti te corresponde. Sí, busca soluciones. Sí, busca respuestas. Pero al final, déjalo en manos de Dios, porque Él es el que va a obrar. Él es el que va a ver cómo obra, cómo esa situación te va a ayudar a cumplir su propósito. Él es el que va a ver, el que ya tiene incluso yo considero la respuesta y el camino y la solución para cada situación. Entonces, aprende a confiar en Dios. Y muchas veces, como les decía, porque a mí también me ha pasado, Dios no cambia la situación porque está buscando cambiarte a ti a través de esa situación. Y eso también es parte del proceso con Dios, porque Dios quiere que tu estado de ánimo dependa de Él, no de la situación. Y que esto se vuelva igual una convicción en tu vida. Porque muchas veces escuchamos a lo mejor pláticas así y como que nos quita momentáneamente el desánimo y decimos, no, sí, de verdad que guau, Dios es increíble y sí, no me había dado cuenta de esto, pero te vuelves a topar con esa prueba, con esa circunstancia, con esa situación y dices, te regresa el desánimo, ¿no? Que no se vuelva algo anímico, sino que se vuelva una convicción en tu vida que Dios tiene el control de todo. Que sí, a nosotros nos toca obrar, hacer lo que está en nuestras manos, no hay que ser negligentes, pero ora, busca a Dios y confía en Él. En el Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y eso también es algo en lo que nosotros podemos descansar, que nos dé paz. Siguiente punto, fortalece tu relación con Dios. Este es súper básico. Y en este punto me gustaría hacer la semejanza como cuando tienes una relación, ya sea con un amigo, con un novio, con un familiar. Una relación requiere tiempo. Requiere que te des el tiempo de conocer a la otra persona, que sepas qué es lo que le gusta, que sepas qué es lo que no le gusta, incluso que pases tiempo simplemente disfrutando de su compañía, o sea, disfrutando de la presencia de esa persona. Implica que conozcas su carácter y todo esto también te sirve para fortalecer tu relación con Dios. O sea, velo de esa manera, velo como realmente alguien a quien quieres conocer, a quien amas. Y en la palabra de Dios está que si lo amamos, lo debemos de obedecer, que eso es a veces lo que nos cuesta trabajo. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. O sea, haz lo que está haz lo que Dios ya te dijo que tienes que hacer. Aunque no entiendas el por qué, aunque muchas veces no nos guste, nos incomoda, haz lo que Dios te está pidiendo que hagas. Lucha por tu relación con Dios, tal cual. Pon
todo tu esmero y tu esfuerzo para fortalecer esa relación con Dios. Muchas veces luchamos por cosas que de verdad no tienen sentido o por cosas equivocadas y no luchamos por lo que más vale la pena, que es por nuestra relación con Dios. Otro punto que me encanta, y aquí entran todos ustedes, amigos hermosos, es tener un compañerismo cristiano y servicio a otros. De verdad que este grupo de amigos hermosos ha sido una bendición en mi vida, en la vida de Saulo, y estoy segura que en la vida de muchos de ustedes, porque no hay nada más bonito que compartir ese amor genuino por Dios con otras personas y que sientas ese cariño y esa compañía en momentos difíciles, en momentos de desánimo. En Eclesiastés 4, de 9 al 10, dice: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Y esa es la parte que me gusta. Si cae en el uno, levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. En este caminar con Dios, no es que se los desee, pero es muy seguro que nos vamos a desanimar, que nos vamos a tropezar y que tal vez caigamos. Pero cuando tienes a un amigo a tu lado, un amigo en la fe que te ayuda a levantarte, que te da esos versículos, esa palabra de Dios que tú necesitabas escuchar, que te anima, de verdad que es una bendición y te ayuda a poder seguir y a poder no quedarte ahí en el piso una vez que te caes. Otro versículo que me encanta para este es: el amigo ama en todo momento. En tiempos de angustia es como un hermano. Este viene en Proverbios 17:17 y es una realidad que cuando tienes amigos en la fe y cuando te apapachan, no tanto físicamente, sino con ese amor de Dios, cuando te comparten de Dios, cuando a veces se te olvida lo que Dios tiene para ti, te lo recuerdan, de verdad que es así como una caricia así interna que dices, ay, sí es cierto, o sea, y saber que puedes confiar y contar con ellos es una bendición. Y está la parte también del servicio a otros, que yo lo veo que viene como muy ligado con este compañerismo cristiano, porque al final de cuentas, en Gálatas es, ¿cuál puse ahí? ¿6:2? Ajá. Ay, creo que no era eso. A ver, ¿me buscas Gálatas 6:2? Creo que es Gálatas 5 del 13 al 14. Bueno, les voy a leer el que tengo aquí. Déjenme checar la cita. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es? Sí, 6:2. Ah, ¿6:2? También. ¿Sí? También 6:2. 6:2. Sobrellevar. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El primero que leí es Gálatas 5 del 13 al 14 y el segundo sí es Gálatas 6:2. Entonces, esto nos habla de que también en esta comunión con nuestros amigos hermosos, o sea, Dios nos invita a llevar las cargas de los unos a los otros. A lo mejor, no sé, ¿a quién veo conectado? Si Eric o si Dulce están pasando por momentos difíciles, sabemos que podemos ayudarles, que podemos aligerarles esa carga, a lo mejor ese momento difícil que ellos estén pasando. Y muchas veces es simplemente escuchándolos, muchas veces sí podemos actuar para ayudarles, pero el saber que estamos llamados a servirnos unos a otros. Y un punto también súper importante: Dios tiene un propósito para tu vida. Cuando no sepas hacia dónde ir, cuando digas, es que no sé de verdad si para la derecha o la izquierda, no estoy teniendo como claro, confía en que Dios tiene un propósito para tu vida y que estás en ese proceso. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, no va a ser el propósito que tú quieres, el propósito que a ti te gustaría, va a ser el propósito que Dios ya tiene. Y nosotros sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Entonces, ¿quién mejor que Dios para que nos dé ese propósito que sea bueno y agradable y perfecto para nuestra vida? 38:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando te sientas así que de verdad no sabes ni para dónde, tal vez aún no lo tienes claro, de Jehová cumplirá su propósito en mí. Es algo que viene en su palabra y es algo que ya Dios tiene para ti. Él va a cumplir ese propósito en tu vida. A veces yo, cuando miro así como hacia atrás y pienso como en mis momentos que tenía de desánimo, y digo, ¿y si pudiera regresar así como tener contacto con mi Angie del pasado y yo le dijera, no, es que de verdad vas a todo esto va a pasar, esto es solo temporal, vas a estar plena en Dios, Dios va a suplir todas tus necesidades, va a estar casada con un hombre increíble, le vas a estar sirviendo a Dios? Yo seguramente así me acuerdo de mi Angie del pasado y yo no le creía. O sea, por más que fuera así como ver a tu futuro y te dijera eso, yo diría, no, o sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, yo le estoy pasando terrible, yo estoy en este momento que no sé ni para dónde, que no sé cómo salir de él, que me siento súper desanimada, súper desganada, pero en quien sí le podemos creer es a Dios, en sus promesas, en su palabra. Y no es solo creer en Dios, sino creerle a Dios, creer en lo que Él tiene para nosotros, creerle a Dios sus promesas, creerle a Dios su amor para nosotros y creer en que todo este proceso que vamos viviendo a lo largo de toda nuestra vida va a ser para sus propósitos y va a estar forjando su carácter en nosotros. Entonces, ten por seguro que Dios tiene un propósito para tu vida. También en Jeremías 29:11 vemos que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos y paz y no de mal. Entonces, Dios ya tiene el plan perfecto para tu vida. Tú alíñate a la voluntad de Dios, tú ve la palabra, ve qué es lo que quiere Dios para ti, para que te ayude también a salir de este desánimo. Ahora, ¿cómo a mí me ha tocado vivir todo esto del desánimo? Como les decía, yo creo que es algo que todos vamos a pasar en algún momento o ya hemos pasado por ello. Algunos creo que batallamos más que otros con esta cuestión del desánimo. Yo, por ejemplo, es algo que he batallado bastante con, a diferencia de Saulo. O sea, Saulo es como que es muy difícil que se desanime él. O sea, de verdad es así como, ay, bueno, sí, a lo mejor me siento triste media hora y ya, está como otra vez como si nada. Y a mí me cuesta mucho trabajo esta cuestión del desánimo. Y dentro de preparar esta plática, yo escuché una plática de Marcos Witt, que él es, compone alabanzas, y él decía que es, o sea, que es una realidad que como personas que estamos como en contacto con el arte, que somos tal vez un poco más sensibles, o sea, sí te cuesta más trabajo como lidiar con tus emociones y con el desánimo. Y no lo pongo como pretexto, como algo así, sino pues es algo que nos cuesta más trabajo. A otras personalidades les costará tal vez otras cosas, pero como que este lado de sensibilidad y demás, o sea, es una realidad que cuesta más trabajo sobrellevar como tus emociones. Y durante mucho tiempo para mí fue algo normal, o sea, cada cosa difícil que yo vivía, desánimo. No sé, cuando yo bailaba mucho y no me quedaba en castings, desánimo. Y me iba así a mi casa y me encerraba todo el día y lloraba y ya, día desperdiciado, ¿no? Y obviamente esto fue antes de que Dios llegara a mi vida. Una vez que llegó hubo un cambio de 180 grados, pero aún así estos patrones de conducta y estas cosas ya aprendidas de que
a cada adversidad responder con desánimo, con desgane, con apatía, pues era algo que ya traía muy arraigado y que tenía que ser un proceso para irmelo quitando. Y me acuerdo que una vez algo que me dijo Saulo, que a mí me dio mucho coraje porque tenía la razón, porque así como que le echó limoncito a la herida, y me dijo, siempre tienes la opción y la voluntad de hacer algo al respecto para sentirte mejor, mientras sea desánimo, mientras no sea una depresión. Y yo, claro que no, ¿de qué me estás hablando? Yo una vez que me desanimo, así me voy como hilo de media y ya no puedo salir de eso. ¿Tú crees que a mí me gusta sentirme así? Pero es una realidad que sí tenemos nosotros como ese granito de arena que podemos poner, que Dios ya lo hizo todo, pero ese granito chiquito de arena que podemos hacer para salir de estas situaciones de desánimo. Y en estas cuestiones no es, me espero sentirme mejor para actuar. Es, tienes que actuar para poder sentirte mejor, para no poder irte en esta espiral de, ay, me siento sin ganas, no hago nada y eso me hace sentir peor y entonces hago menos cosas y así te vas hundiendo, te vas hundiendo, te vas hundiendo. Es, corta con ese círculo vicioso y cambia eso y haz algo para poder salir de este desánimo. Y les pongo este versículo porque es uno que a mí me ha ayudado mucho y es como de donde yo me agarro para cuando tengo estas cuestiones de que me cuesta trabajo las emociones. No es particularmente de desánimo, pero les voy a explicar por qué a mí me funciona mucho y por qué me gusta aplicarlo. En 2 de Timoteo 1:7 dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de, la primera que dice es poder. ¿Por qué poder? Como ya lo vimos, este poder proviene de Dios, de confiar en Él, de saber que Él tiene un propósito para ti, de poner tu fe en Él. Ese es el poder que tenemos, o sea, el confiar en Dios. No es de tuyo y de sentirte empoderado y demás. Es un poder que viene de confiar en Dios, de depositar las cosas en Dios. El segundo punto, Dios nos dio un espíritu de amor. Y un versículo muy conocido es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces el como a ti mismo. O sea, a veces damos mucho a los demás, que es buenísimo, pero se nos olvida que también es un mandamiento de Dios, ámate a ti mismo. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esta segunda parte, de verdad que muchas veces como cristianos, como que la pasamos de rápido, como que, sí, ama a tu prójimo, como a ti mismo. O sea, no nos damos cuenta que es algo que Dios nos manda a hacer, o sea, es un mandamiento suyo, que nos amemos, que nos debemos de tener paciencia, que nos debemos de ver como Dios nos ve, igual como Ivy nos compartía la semana pasada, que estuvo buenísimo, vete como Dios te ve. Su tema fue de qué hacer cuando te sientes feo, vete como Dios te ve, o sea, busca en su palabra qué es lo que Dios dice de ti, qué es lo que Dios tiene para ti, vete con amor con que Dios te ve, ámate. Y algo que también yo veo como una manifestación de amor propio es cuidar tu relación con Dios, cuida tus tiempos de oración. Yo creo que esta es de las mejores formas en las que tanto podemos amar a Dios como podemos amarnos a nosotros mismos. No descuidar eso. Y el siguiente, y el que más me cuesta, es el dominio propio. Y Dios ya nos dio este dominio propio. Dios no dice, ay no, fíjense que todos tienen dominio propio menos los artistas. Ay, no, todos tienen dominio propio menos las mujeres, que a veces nos cuesta más trabajo por la parte sensible que tenemos. Dios ya nos dio este dominio propio y está en nuestras manos el poderlo ejercer. Que a veces te excuses para no hacerlo, eso es otra cosa, pero Dios ya nos lo dio. Ahora, si te pasa como a mí que te cuesta trabajo como manejar tus emociones, pídele a Dios que te ayude a ejercerlo. Literal, cuando te sientas triste, cuando te sientas enojado, cuando te esté costando un trabajo, dile, Dios, dame dominio propio. O sea, si en tu palabra está que ya lo tenemos, que ya me lo diste, ayúdame. Ayúdame a ejercerlo, ayúdame a ver las cosas como tú las ves, dame ese dominio propio. Y en la versión NTV, el dominio propio incluso lo menciona como una autodisciplina. O sea, yo lo veo como, Dios
ya te dio todo. Les voy a poner un ejemplo un poquito tal vez burdo, pero para que entendamos tal vez esta cuestión de qué es lo que nos toca hacer a nosotros. Imagínense que su tierra prometida es una playa. Es una playa donde Dios ya la hizo todo. Dios ya tiene las palmeras, Dios ya tiene el mar, Dios ya tiene la arenita, los cocos, ya sabe dónde te vas a quedar, ya tiene tu comida. O sea, Dios ya de verdad lo ha hecho todo. Y a nosotros lo que nos corresponde poner es así, un granito de arena. Un granito de arena para que eso esté completo. Dios ya nos ha dado tantas cosas y lo único que nos pide es pon ese poquito, pon ese esfuerzo chiquito, pon ese granito de arena para que puedas salir del desánimo, para que puedas vencer la situación en la que estés. Esa es la forma en la que, bueno, la que Dios puso en mi corazón, en la que yo lo entiendo, que, o sea, de verdad lo que nosotros nos corresponde hacer, yo lo veo como, es muy poquito. Que nos cuesta trabajo, sí, claro que nos cuesta trabajo, que a veces es difícil, claro que sí, también es difícil, pero en su inmensidad de Dios, Dios ya lo ha hecho todo, y a nosotros nos toca poner así como ese poquito granito de arena para poder vencer estas situaciones y para poder salir del desánimo. Y pues eso fue todo por mí, chicos. Gracias, Dios mío, por el día de hoy. Gracias por este momento que nos has permitido compartir y aprender de tu palabra. De verdad que cuando a uno le toca preparar un tema, con quien trabajas primero, Dios, es con uno mismo. Gracias por todos mis amigos hermosos que están conectados, por los nuevos que se conectaron, si es que hay alguno. Gracias porque sigues obrando en tus vidas, porque nos permites seguir nutriéndonos unos a otros con tu palabra, porque nos permites seguir dándonos ánimo y porque en este grupo encontramos ese compañerismo y ese lugar seguro donde nos podemos animar unos a otros, exhortar unos a otros y seguir caminando tomados de tu mano, Dios mío. Lo ponemos todo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.